El viento nocturno de Querétaro me golpeaba el rostro como si quisiera despertarme de golpe. Era un aire seco, lleno de olor a gasolina y tierra caliente, ese olor que se te mete en los pulmones y te recuerda que estás sola, muy sola. Estaba de pie bajo las luces blancas de la gasolinera, esas luces que zumban como si también estuvieran cansadas, y me aferraba a las correas de mi mochila mientras veía cómo la camioneta de Germán se alejaba. Su risa se mezclaba con los gritos entusiasmados de su familia, y aunque intentaba escuchar si alguien decía mi nombre, solo escuchaba burla disfrazada de fiesta. Paloma, como siempre, tenía su celular apuntando hacia mí, grabándome como si yo fuera parte de un chiste que nunca entendí. Que se relaje, no pasa nada. Escuché que alguien gritó entre carcajadas. Los faros rojos de la camioneta se hicieron cada vez más pequeños. 2 puntos diminutos perdiéndose en una carretera larga, negra y silenciosa. Y yo ahí, esperando que dieran la vuelta como siempre, esperando que regresaran riéndose, diciendo que todo era una broma pesada, que no se lo tomara tan en serio. Pero los minutos pasaron, las luces no regresaron, la risa no regresó. Solo el silencio, ese silencio que se siente como una mano cerrándose en tu pecho. Mi celular vibró. Cuando vi la pantalla, el mensaje de Germán me hizo tragar saliva. Nos vemos mañana. Aprende a reírte un poco. Sentí el temblor en mis manos antes de notarlo, y entonces empezaron las llamadas. Primero un buzón de voz con la risa de Paloma, esa risa tan aguda que te perfora los nervios. Luego Germán, con su tono ligero, su tono burlón de siempre. No seas exagerada, Ariana. Después, llamadas de números conocidos, voces familiares, todos haciendo de mi vergüenza un entretenimiento más. Tomé aire. Metí la mano en mi cartera buscando algo, no sabía qué. Y ahí, escondida detrás de viejos recibos, apareció mi tarjeta azul. Esa tarjeta que había abierto años atrás, a mi nombre de soltera. Esa tarjeta de la que jamás le hablé a Germán. Solo verla me dio una calma extraña, una claridad que no esperaba sentir esa noche. Fue entonces cuando marqué a Verónica. Contestó al segundo timbre. Su voz, siempre tranquila, siempre firme. Cuando le conté lo que había pasado, no suspiró, no me reclamó, no me preguntó por qué había aguantado tanto. Solo dijo, ven, no necesitas explicar nada. Miré la carretera por última vez, esa carretera por donde se habían ido los que juraban quererme, y entendí algo que me dolió y me liberó al mismo tiempo. No quería seguirlos, no esa noche, ni ninguna otra. Me acerqué al teléfono público con pasos que no sentí. Pedí un taxi hacia la central, sin pensarlo. Era como si dentro de mí se hubiera roto algo, pero no algo malo, sino algo que llevaba años necesitando romperse. Y cuando subí al camión rumbo al este, sentí cómo mis silencios, esos que arrastré por tanto tiempo, empezaban por fin a desmoronarse. El sonido de las llantas sobre el asfalto me arrullaba en una calma rara, casi desconocida. Mi celular seguía apagado, quieto, muerto en el fondo de mi bolso, pero mi mente no se callaba. Las voces regresaron como cuchillos. Me vi a mí misma hace 2 navidades, sentada a la mesa de Socorro. El olor del borrego asado, los cubiertos brillando, el aire lleno de un ruido incómodo. Paloma levantó su copa y dijo, Ariana es tan divertida como ver secar cemento. Las risas explotaron. Arturo fue el que más se carcajeó. Yo sonreí por obligación con la cara encendida, mientras Germán me daba palmaditas en la mano diciendo, tranquila, es familia. Esas palabras dolieron más que la burla, porque él las avalaba, porque él era igual. Otro recuerdo llegó como un golpe frío. Socorro tocando mi blusa horas antes de ir a misa. Ese color te apaga, dijo. Ponte algo más alegre la próxima, Germán. Y él, desde la puerta, sonriendo como si yo fuera algo a corregir, algo que no encajaba. Así eran todas sus bromas, chiquitas, constantes,
como gotas cayendo sobre la misma piedra hasta quebrarla. Se burlaban de mis libros, de mi forma de hablar, de cómo dudaba antes de opinar, de cómo no era parte del grupo, y yo por años aprendí a callar, porque callar dolía menos que intentar defenderme. Hace 2 años empecé a traducir documentos por las noches. Le dije a Germán que eran cosas del trabajo, pero cada centavo iba directo a una cuenta aparte, a esa tarjeta azul que ahora cargaba con más orgullo que vergüenza. No sabía por qué lo hacía en ese entonces. Solo sabía que necesitaba algo mío, algo que nadie pudiera tocar. Cuando llegué a la central, deslicé la tarjeta y pagué los 500 pesos del boleto. El conductor no miró mi nombre, no preguntó nada, y por primera vez en mucho tiempo, ser invisible me supo a libertad. Me senté junto a la ventana mientras el camión volvía a la carretera, y entendí, sin duda alguna, que esa noche no estaba escapando de ellos. Estaba regresando a mí. Apoyé la cabeza en la ventana del camión y mientras el paisaje cambiaba lentamente, sentí algo que jamás me había atrevido a admitir en voz alta. Los últimos 5 años no habían sido un matrimonio, habían sido una lenta desintegración disfrazada de amor. Cada kilómetro hacia el este era como soltar un punto más de esas costuras que me mantenían atada a una vida que ya no era mía. Era extraño, pero con cada minuto que pasaba, esa sensación de nudo en el pecho se iba aflojando, como si mi propio cuerpo hubiera estado esperando este escape desde hacía mucho tiempo. Esa noche, cuando llegué a la casa de Verónica, pasaban ya las 12 y ella apareció en la puerta con el cabello en un chongo desordenado, los ojos cansados pero atentos, y los brazos abiertos antes siquiera de que yo pudiera hablar. No pidió explicaciones. No me preguntó por qué. Simplemente me dejó entrar y me llevó a su cocina, donde me sirvió una taza de té de manzanilla que olía a paz. Se sentó frente a mí y sin presionarme me puso una llave en la mano. Cierra la puerta cuando duermas. Mañana comes, descansas y luego vemos qué sigue. No era una orden, no era un mandato. Era cuidado, era cariño, era todo lo que yo no había sentido en años. Y Smith, y habitación de huéspedes olía a cedro y a ropa limpia. Cuando me acosté, el edredón me envolvió con un peso suave que me hundió sin resistencia. Y esa noche, por primera vez desde mi noche de bodas, dormí sin apretar la mandíbula. Dormí como si por fin alguien hubiera apagado un ruido que llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por la ventana del escritorio donde abrí mi laptop. Tenía miedo de mirar hacia atrás, pero más miedo me daba no hacerlo. Actualicé mi currículum, inglés, español, algo de francés, proyectos de traducción, trabajos freelance que Germán jamás supo que hacía. Escribí mis habilidades: organización, atención al detalle, comunicación, las mismas cualidades que él siempre convertía en chistes. Mientras las tecleaba, sentía como si estuviera reescribiendo la forma en que me veía a mí misma. Para la tarde, ya tenía agendada una cita con una terapeuta local. Fue entonces cuando encendí mi celular por unos minutos. Los mensajes de voz se acumularon como un muro que yo ya no tenía intención de trepar. Germán ya no sonaba bromista. Ahora su voz era fría, casi desesperada. «¿Ya dejaste tu punto claro? Contesta». Luego escuché uno de Paloma filtrado por redes, burlándose de mí como siempre. Hay gente que no sabe tomar una broma. Imagínense arruinar la diversión familiar así. Y el mensaje de socorro, ese sí fue tan directo como un golpe. Nos hiciste quedar mal. Cerré todo. Apagué el teléfono. Y esta vez mi pulso no tembló. 3 días después recibí un correo de una pequeña agencia de comunicación en San Miguel de Allende. Necesitaban a alguien bilingüe para proyectos con clientes y me preguntaban si podía entrevistarme la siguiente semana. Pagaban 1,500 pesos por proyecto. Ese número, simple y pequeño para muchos, para mí era una chispa.
una puerta, una oportunidad. Pero en mi antiguo mundo nada permanecía en silencio. De alguna manera, Socorro se enteró antes incluso de que yo contestara el correo. Su desaprobación corrió de boca en boca hasta llegar a mis oídos como humo tóxico. Guardé el correo en una carpeta especial y respiré hondo. Tal vez empezar de cero no sería tan difícil como pensé, pero sabía que las sombras de mi vida pasada no iban a soltarme sin pelear. Cuando viajé a San Miguel para la entrevista, la oficina estaba escondida encima de una cafetería que olía delicioso a granos tostados y canela. Me senté frente a la directora con las manos húmedas pero la voz firme. Cuando me preguntó por el hueco en mi currículum, no dudé. Separación familiar, nada más, nada menos. Ella asintió y siguió con las preguntas. Y 20 minutos después sonrió. Queremos probarte 2 semanas, vamos viendo cómo encajas. Cuando salí del edificio, el aire me supo a libertad. Esa tarde tuve mi cita con la doctora Vargas, la terapeuta que Verónica me recomendó. Me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba sobre la gasolinera, las risas, los mensajes, la noche entera clavada en mi memoria. Cuando terminé, ella respiró profundo y dijo: «No escapaste de una broma, escapaste de un abuso emocional disfrazado de humor». Sus palabras fueron como una piedra cayendo en un lago quieto, y cada onda que se formó tocó un recuerdo distinto, revelando verdades que yo misma había preferido ocultar. 2 días después estaba sentada en una peluquería. Le pedí a la estilista un corte recto a los hombros, el estilo que siempre soñé llevar, pero nunca me atreví porque a Germán no le gustaba. Salí de allí sintiendo el aire en mi cuello de una forma nueva, liberadora. También compré una blusa azul cobalto por 800 pesos, la misma que Socorro una vez dijo que me hacía ver demasiado llamativa. La usé en mi primer día en la agencia. Ese día, por fin, no me sentí pequeña. A mitad de semana, Recursos Humanos me mandó llamar. Alguien había telefoneado diciendo que yo era mentalmente inestable y que no debían confiarme clientes. La directora me aclaró que no lo creía, pero debía informarme. Sentí el estómago apretarse. No necesitaba investigar para saber quién había hecho esa llamada. Verónica me aconsejó anotar todo, así que guardé el memo, archivé los mensajes y cambié mi número y mi correo a mi nombre de soltera. Esta vez no lo hice con miedo, lo hice con decisión. Cada nueva precaución que tomaba se sentía como poner otro candado en una puerta que yo misma estaba aprendiendo a cerrar. Eran medidas pequeñas, casi invisibles, pero necesarias para protegerme de un mundo que ya no iba a permitirme derrumbarme tan fácil. Y aún así, sabía que las sombras de mi pasado no iban a desaparecer solo porque yo, al fin, había encontrado un cuarto propio donde respirar. Ellos no eran el tipo de gente que se rendía, y ese pensamiento me acompañó durante toda mi primera semana en la agencia, mientras el miedo se mezclaba con una sensación que no recordaba: esperanza. El último día de esa primera semana, la oficina ya no me parecía un examen, sino una puerta real, sólida y abierta. La directora se acercó a mi escritorio y me entregó mi primera tarea oficial: redactar un informe bilingüe para una organización sin fines de lucro que estaba expandiendo sus servicios al norte de Guanajuato. Me temblaron un poco las manos cuando abrí el documento, pero apenas empecé a escribir, las palabras fluyeron sin esfuerzo, inglés y español entrelazándose como si hubieran estado esperando ese momento. Y cuando el cliente elogió la claridad del informe y la directora me miró con un asentimiento que significaba bien hecho, algo profundo dentro de mí volvió hasta encenderse. Por primera vez en años, no era un ruido de fondo, era la voz en la sala. Los sábados empecé a asistir a una clase de pintura comunitaria. El taller olía a trementina, café caliente y mesas de madera gastadas. Allí conocí a Clara y a Nuria, 2 mujeres que hablaban de colores, pinceles y texturas con la misma naturalidad con la que yo había aprendido a hablar de miedo. Ellas no mencionaban a la familia Arriaga.
No me preguntaban por Germán. No me miraban como si yo fuera una extensión de alguien más. Para ellas, yo era simplemente Ariana. Y salía de esas tardes con manchitas de pintura en los dedos y una risa suave que no tenía dueño más que yo. Pero la calma nunca dura demasiado cuando provienes de un lugar donde la paz es casi un pecado. Una noche, Verónica entró a mi habitación con el celular en la mano. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro serio. Sin decir palabra, me mostró el video. Paloma lo había subido a un grupo familiar privado, la broma en la gasolinera, borroso, oscuro, pero claramente yo. Y las risas se escuchaban como si estuvieran ocurriendo ahí, frente a nosotras. Arturo, el que casi nunca daba opinión, había escrito algo que me heló la sangre. Germán, arregla esto antes de que se vea mal. No les preocupaba la humillación, les preocupaba el qué dirán. Esa era su prioridad. Esa había sido siempre su prioridad. Al día siguiente, Socorro llamó. Su voz sonaba suave, casi dulce, como si hablara del clima y no de mi dignidad. La familia perdona, Ariana. No te exageres. Estas cosas pasan. No respondí. Dejé que sus palabras quedaran en el buzón, perdidas entre ruidos estáticos. No iba a permitir que su tono suave disfrazara la crueldad. A mitad de esa semana, Recursos Humanos me llamó con otro reporte. Un segundo ciudadano preocupado había llamado para cuestionar mi estabilidad mental. La redacción del mensaje era inquietantemente familiar. El momento, sospechosamente oportuno. El viejo pánico subió por mi pecho, esa sensación que conocía tan bien. Pero esta vez lo empujé hacia abajo. Abrí una carpeta nueva en mi laptop y comencé un registro detallado de acoso. Fechas, horas, capturas de pantalla. Incluso programé una consulta con una abogada. Ella me escuchó con atención y me aseguró que podía establecer límites, documentar todo y protegerme. No estaba sola. Esa noche, sentada en la mesa de Verónica, con carpetas abiertas y una taza de té que se enfriaba sin que yo lo notara, entendí algo importante. Mi vida ya no era un montón de pedazos tirados. Estaba construyendo algo. Mi trabajo, mis clases de pintura, mi propio número telefónico, eran piezas nuevas, frescas, que formaban una versión de mí que nunca había tenido oportunidad de existir. Pero aún desde lejos, la familia Arriaga seguía extendiendo sus manos, intentando agarrar lo que ya no les pertenecía. Y mientras miraba la carpeta de pruebas frente a mí, entendí que esto ya no era solo un escape. Ahora era una demostración, una línea en la arena. Pero las consecuencias del video se escaparon más lejos de lo que Paloma imaginó. En cuestión de días, alguien del grupo privado lo reenvió y los murmullos llegaron hasta los compañeros de trabajo de Germán. Me enteré por conocidos que lo vieron incómodo en reuniones, esquivado por miradas que antes lo celebraban. Arturo fue el primero en admitir en una cena familiar que la broma se veía mal. Lo dijo en voz baja, tan baja que Socorro lo reprendió por deslealtad. Paloma, que antes se reía como si yo fuera un programa de comedia, empezó a preocuparse por problemas legales. Socorro, como siempre, culpó a Germán. Tú debiste controlarlo. Tú dejaste que se filtrara. La familia que antes reía junta ahora se lanzaba culpas como cuchillos. Y Germán se quedó sin su público. Sus amigos, los mismos que celebraban sus bromas, comenzaron a evitarlo. Nadie quería ser asociado con la historia del tipo que dejó a su esposa tirada en una gasolinera para entretenerse. Y fue entonces cuando volvió a llamarme. Esta vez no había burla en su voz. No había poder. Solo ansiedad, noches sin dormir y un mundo cayéndosele a pedazos. Me dijo que me extrañaba, que la familia estaba rota, que todo esto no habría pasado si yo hubiera regresado sin hacer ruido. Incluso en su sinceridad, el centro seguía siendo él. Su dolor, su vergüenza, su mundo derrumbándose. El mío, en cambio, estaba tomando forma.
A finales de esa misma semana, la directora de la agencia me llamó a su oficina. Después de 2 semanas de prueba, quería ofrecerme un puesto fijo. Tu trabajo es preciso y los clientes confían en ti, me dijo sin rodeos. Cuando me entregó el contrato, sentí que sostenía un segundo pasaporte, una salida definitiva del país emocional donde había vivido tanto tiempo. En terapia, la doctora Vargas me ayudó a trazar líneas claras. Nada de contacto, excepto por asuntos legales. Me enseñó a ver cada mensaje, cada llamada, cada intento de manipulación no como heridas, sino como evidencia. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Desde hacía semanas llevaba un registro detallado de todo. Fechas, mensajes, llamadas, amenazas disfrazadas de consejos. Cada vez que escribía una nueva entrada, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Era como si, poco a poco, les fuera quitando el poder que por tanto tiempo creyeron tener sobre mi vida. En las noches, sentada en la mesa de la cocina de Verónica, con una taza de té que siempre se quedaba fría, escribía un pequeño guión para mí. No eran frases llenas de odio ni dardos hirientes. Eran palabras tranquilas, claras, que me ayudarían si algún día Germán volvía a aparecer frente a mí. Me abandonaste. No quiero contacto, y si lo intentas, será solo por vías legales. Cuando las repetía en voz alta, notaba algo que jamás había sentido antes. Mi voz ya no temblaba. Mientras tanto, la familia Arriaga, esa que antes se reía tan fuerte de mí, ahora estaba rota, culpándose unos a otros, buscando desesperados un chivo expiatorio. Yo sabía que tarde o temprano el foco volvería a apuntarme y debía estar preparada. Esa idea se me clavaba más hondo cada día, como un aviso. Una tarde, salí del taller de pintura con el olor a óleo pegado en la ropa y los dedos manchados. Aún tenía la cabeza llena de colores cuando lo vi. Germán estaba recargado contra su coche, al otro lado de la calle, más delgado, cansado, casi irreconocible. Me detuve en seco, con el estuche de pinceles temblando entre mis manos. Durante un momento no pude moverme. «Mariana», dijo, enderezándose lentamente. Su voz se quebró como nunca antes. No era el hombre seguro, arrogante que yo recordaba. Parecía deshecho. Dijo que había cambiado, que su mamá y Paloma habían ido demasiado lejos, que él debería haberme defendido. Al principio, sonó como si me estuviera pidiendo perdón por lo que habían hecho los demás, como si él hubiera sido un simple espectador. Luego bajó los hombros y su tono se volvió más suave, casi derrotado. «Estoy perdido sin ti, por favor». Lo miré en silencio y respiré hondo. Después le señalé la cafetería de la esquina. «Aquí no. Si quieres hablar será ahí, en público, y Verónica vendrá conmigo». No iba a repetir el error de quedarme a solas con él. No de nuevo. Cuando nos sentamos, puse todo sobre la mesa sin rodeos. Le recordé que aquella noche, cuando todo explotó, esperó 8 horas antes de llamarme, y cuando lo hizo, fue para burlarse. «No seas exagerada», me dijo en su momento. Se lo repetí mirándolo directo a los ojos. Sus dedos se apretaron contra la taza y bajó la mirada. Justo entonces su celular vibró. Contestó sin pensar, y la voz de socorro salió por el altavoz. «Tráela a la casa sin hacer escándalo. Germán, no armes un show». Él colgó torpemente, pálido. Yo solo respiré profundo. «Necesitas saber esto», dije con calma. «Tengo asesoría legal». Guardé todas las llamadas, todos los mensajes de voz. Cualquier contacto desde este momento será a través de mi abogada. Mi voz salió firme. Germán se echó hacia atrás como si le hubiera soltado un golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me movió nada. Había confundido su debilidad con amor durante demasiados años y no pensaba volver a caer en esa trampa. Nos vimos otra vez unos días después, en una cafetería cerca del Palacio Municipal.
Era el tipo de lugar donde nadie se queda lo suficiente para meter la nariz en la vida de nadie. Él apareció aún más desgastado, el cuello de la camisa suelto y las manos inquietas. Yo coloqué mi celular boca abajo en la mesa, ya marcado al número de mi abogada por si lo necesitaba. «¿Puedo cambiar?», me dijo apenas se sentó. «Estoy en terapia, solo necesito que me creas». Dejé que hablara. Luego, saqué un sobre manila de mi bolsa y lo puse frente a él. «Esto es algo que debes saber», dije despacio. «Durante 2 años y medio fui ahorrando lo que podía, trabajos extras, dinero de cumpleaños, lo que encontrara. Todo mientras guardaba cada mensaje, cada rumor, cada intento tuyo y de tu familia por hundirme». Su expresión se congeló cuando deslizó el sobre hacia él. Lo abrió con manos temblorosas. Eran los papeles de divorcio firmados. «¿Estuviste planeando esto todo este tiempo?». Lo miré directo, sin parpadear. «No eran bromas, Germán. Nunca lo fueron. Era una familia entera funcionando a costa de humillarme. Y yo no voy a vivir así ni un día más». Su rostro se quebró. Lo vi derrumbarse, pero ya no sentí pena. «Cambia si quieres», le dije suavemente. «Pero hazlo por ti, no por recuperarme a mí». Mi teléfono vibró. Un mensaje de socorro. «Si presentas esos papeles, nos encargaremos de que todos sepan cómo eres en realidad». Lo reenvié a mi abogada sin apartar la vista de Germán. Me levanté despacio de la mesa, sintiendo cómo todos esos años pesados se iban cayendo de mis hombros mientras caminaba hacia la salida. Era libre, por fin lo era. La confirmación llegó días después. La directora de la agencia me llamó un lunes por la mañana. Su voz no traía dudas, solo seguridad, y en ese instante supe que la vida que estaba construyendo no dependía de nadie, solo de mí. Cuando la directora me dijo que querían que me quedara de manera permanente, que mi trabajo había sido impecable incluso bajo presiones que habrían tumbado a cualquiera, sentí que el suelo bajo mis pies cambiaba. Le agradecí con palabras simples porque no me salía nada más, pero dentro de mí ocurrió algo difícil de explicar. Era como si una cuerda que había tenido tensada durante años finalmente se rompiera, pero esta vez no para lastimarme, sino para liberarme. Ese contrato no era solo un empleo, era la prueba de que yo podía pertenecer a un lugar sin tener que pedir permiso, sin tener que andar a escondidas, sin tener que achicar mi voz. Era la confirmación de que mi vida podía existir lejos de la sombra del apellido Arriaga. Ese sábado tuvimos una pequeña exposición en el centro comunitario. No era gran cosa, un cuarto con paredes blancas, unos cuantos focos amarillos y mesas plegables al fondo. Pero para mí significaba el mundo entero. Mis cuadros colgaban junto a los de Clara y Nuria. Eran lienzos sencillos, colores suaves, pinceladas tímidas, pero eran míos. Verlos allí me hizo sentir como si de pronto todo lo que estaba construyendo por fin tuviera forma. Clara brindó con un vaso de agua mineral y Nuria chocó el suyo conmigo como si estuviéramos inaugurando una gran galería. Nadie se burló de mis tonos pasteles ni de mis líneas firmes. Nadie me comparó con nadie. Nadie me pidió que fuera distinta. Aquella tarde salí con una sonrisa que me nació desde un lugar que había estado en silencio mucho tiempo. Verónica llegó con una caja envuelta en papel dorado. Al abrirla, encontré la blusa azul cobalto, limpia, planchada, puesta dentro de un marco de madera como si fuera un trofeo. «La usaste cuando te reclamaste a ti misma», me dijo. Sentí la garganta cerrarse. Era como si alguien hubiera tomado un momento oscuro de mi vida y lo hubiera convertido en arte. La abracé tan fuerte que por primera vez entendió, sin palabras, lo agradecida que estaba por no haberme dejado caer. Los ecos de la familia Arriaga llegaban como restos de un naufragio, pedazos flotando sin rumbo. Arturo mandó un correo escueto, apenas 2 frases donde se disculpaba por haberse reído aquella noche.
Paloma envió una tarjeta sin firma con una frase tan genérica que parecía escrita para cualquiera. Socorro. Nunca dijo nada. Su silencio fue tan calculado como sus palabras de siempre. Una noche, mi celular se iluminó con el nombre de Germán. Un solo mensaje. Estoy en terapia. Entiendo más ahora. Espero que estés feliz. Lo leí una vez, luego otra, y después dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No sentí rabia, ni deseo de contestar, solo un vacío tranquilo. Ese mensaje ya no tenía poder sobre mí. En mi cabeza, le deseé lo mejor, pero solo en silencio, en la privacidad de mis propios pensamientos. No necesitaba cerrar nada con él. Ya estaba cerrado. El silencio que siguió no fue incómodo ni triste. Fue firme, como una marea calma que al fin encuentra su ritmo. Y en ese silencio entendí que la paz no siempre llega gritando ni anunciándose. A veces solo aparece, suave, ocupando los rincones que antes le pertenecían al miedo. Y eso era suficiente para seguir adelante. Un año después, mi departamento en San Miguel de Allende es completamente mío. Mis cuadros cuelgan en cada pared, paisajes del desierto, retratos de mujeres fuertes, estudios de sombra y luz. Las ventanas están rodeadas de plantas que Verónica me ayudó a elegir. Algunas crecieron torcidas, otras florecieron sin aviso, como si también estuvieran aprendiendo a vivir sin permiso. Mi calendario está lleno de entregas, reuniones con clientes y siempre una caminata anotada para los sábados por la mañana. Es un ritmo mío, un ritmo que no le rinde cuentas a nadie. A veces, por conocidos, me entero de lo que quedó de la familia Arriaga. Pelearon durante meses después de que el video se filtrara. Cada uno buscó a quien culpar, como si la vergüenza pudiera repartirse para doler menos. Arturo se alejó de todos. Paloma desapareció de redes sociales por un tiempo y Socorro dejó de mencionar aquella noche por completo. El video fue retirado, borrado, callado, pero su sombra quedó como una marca que ninguno podía negar. No siento victoria al saberlo, no siento que les gané. Simplemente me fui. Me salí de un juego que ya no estaba dispuesta a jugar, y eso bastó. A veces me sorprendo tocando el marco de la blusa azul cobalto. Me recuerda a la mujer que fui ese día, la que decidió que no iba a suplicar más por aprobación, la que entendió que su voz tenía valor aunque otros no la escucharan. No me siento agradecida por lo que viví con ellos, pero sí estoy agradecida por mí, por haber tenido el valor de irme sin mirar atrás. Cada noche, cuando cierro la puerta de mi departamento y giro la llave, escucho el suave clic del cerrojo. Ese sonido, que antes significaba encierro, ahora suena a protección, a hogar, a libertad. Y cuando salgo a la calle bañada de sol, con el aire tibio del desierto tocándome la piel, sé que la misma carretera que un día me vio marcharme destruida, fue la que me regaló una nueva vida. Y cuando pienso en eso, me pregunto algo que todavía me emociona. Si la carretera que me dejó atrás es la misma que me liberó, ¿qué me espera en el próximo kilómetro?